¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo live de Clínica Alemana, donde esta vez conversaremos con la doctora María Isabel Behrens. Ella es neuróloga de Clínica Alemana, con quien hablaremos sobre el Alzheimer y si podemos en el fondo prevenir esta enfermedad. Bienvenida, doctora, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Encantada, muchas gracias por la invitación. Trataremos de responder todas las preguntas. Perfecto. Doctora, mientras esperamos que más personas se vayan conectando, empecemos a conversar un poquito de esta enfermedad. Cuéntenos, ¿qué es el Alzheimer? ¿Cómo se define? El Alzheimer es una enfermedad hereditaria, es una enfermedad casi no hereditaria, es una enfermedad cerebral que se caracteriza porque en el cerebro se pierden neuronas, se pierden conexiones entre las neuronas y el doctor Alois Alzheimer en 1906 describió a una paciente que tenía la enfermedad y por eso su nombre, y él demostró que había unas proteínas que se pegaban en el cerebro, que se acumulaban, una que se llama amiloide y otra que se llama tau. Y de ahí es cómo se hace el diagnóstico todavía de la enfermedad. O sea, es identificable si es que se hace algún examen y están estas proteínas y se visualizan, sí. ¿Es posible detectarlo claro, efectivamente? Claro, ahí hay una controversia porque uno empieza a acumular estas proteínas, el amiloide y el tau, años, hasta décadas antes de que empiecen los síntomas clínicos, hasta antes de que empiece a perderse la memoria o la orientación, etc. Entonces, decir que la enfermedad empezó cuando se están acumulando esas proteínas es difícil, porque a lo mejor esa persona nunca le va a alcanzar a dar la enfermedad clínica, que es la que importa. Claro. Entonces, ¿y qué pasa con el factor hereditario? ¿Es posible si es que nuestros padres, abuelos han tenido Alzheimer, nosotros también podamos tener? Si uno tiene antecedentes familiares de Alzheimer o de Down en la familia, de la enfermedad síndrome de Down, tiene más riesgos. Pero eso es un riesgo, no significa que la enfermedad es hereditaria. Las formas que son hereditarias mismo, así, claramente hereditarias son pocas, son menos del 1%. Y en ellas se ha detectado una mutación en un gen específico y ese se hereda a los hijos. Entonces hay familias donde hay varios casos de demencia en que les empieza más o menos a la misma edad, etc. Pero son casos aislados, eso es poco frecuente. Perfecto. ¿Y cuáles son las posibles causas de esto, de esta acumulación o que la persona sea más propensa a que se le acumule en unos esta proteína y en otros no, en el fondo? Bueno, eso no se sabe. La causa precisa no se sabe. Se sabe que se acumula esta proteína que se llama amiloide, que es como pegajosa y queda por fuera de las células, se acumula como en el intercelular se llama, y otra proteína que se llama tau que queda dentro, se acumula dentro de las neuronas, y no se sabe de qué manera están realmente relacionadas esas dos, pero primero se acumula amiloide y después se acumula tau. Junto con eso hay inflamación, hay una reacción inmunológica, hay daño oxidativo, se van perdiendo las conexiones y finalmente se pierde la neurona y finalmente se atrofia el cerebro, etc. Pero todo esto es lento, es muy lento, ocurre muchos años antes que uno empieza a tener síntomas. Doctora, ¿y cuál es la diferencia o similitud entre demencia senil y Alzheimer? ¿Una es anterior a la otra? Realmente, demencia senil es el término que engloba todas las demencias que parten a los 65 años en adelante. Y la enfermedad de Alzheimer es la forma más frecuente de demencia senil. ¿Entiende? Entonces es como un término casi sinónimo, pero uno puede tener otro tipo de demencia que no es Alzheimer y es senil, son todas seniles, porque son todas después de los 65 años. Y preseniles se le llamaba a las que eran anterior a los 65 años. Perfecto. ¿Cuáles son los factores de riesgo y qué medidas preventivas, por ejemplo, podemos tomar? ¿Es posible, si esto se empieza a desarrollar con tanto tiempo de anticipación, poder frenar el avance de esta enfermedad? Bueno, se desarrolló una comisión Lancet de una revista. Se formó una comisión que se dedicó a investigar cuáles eran los factores de riesgo de demencia.
Y ellos hicieron cálculos de que si uno corrigiera ese factor, ¿cuánto disminuiría el riesgo de demencia en la población? Y con eso encontraron que había algunos factores que son no modificables. Por ejemplo, si uno tiene la apolipoproteína E, que es un factor genético que da riesgo de enfermedad, eso uno no lo puede modificar porque nace con eso. Pero hay otras cosas que sí, y encontraron que dentro de los factores modificables hay un 40% de probabilidades de disminuir la enfermedad. Y esos son la educación, por ejemplo, el estímulo intelectual, aprender cosas nuevas, que ellos lo estudiaron en la edad joven, o sea, lo que uno aprendió de niño, pero también las cosas que uno aprende después ayudan a prevenir, a proteger el cerebro. O sea, mantener una mente activa. Mantener una mente activa. Después está el ejercicio físico, o casi más bien no ser sedentario, o sea, moverse. Se asocia a menos riesgo de enfermedad. Control de los factores cardiovasculares, control de la presión, de la diabetes, del colesterol, de la obesidad. Todos en la etapa media de la vida, o sea, entre los 40 y los 60. Es importante en esa etapa tomar conciencia y cuidarse todos esos factores de riesgo porque protegen de la enfermedad en el futuro. Protegen, pero no la evitan en todos los casos. Claro, son factores de riesgo. Es como tener colesterol alto, puedo tener riesgo de un infarto al corazón, pero no significa que lo voy a tener sí o sí. Es un factor de riesgo, se llama. La audición, es importante cuidarse la audición en la etapa media de la vida, entre 40 y 60 años, porque eso también se vio que protege un 9%, o sea, es un factor importante de protección de demencias. Golpes graves en la cabeza, tratar de evitarlos. La polución también salió dentro de los factores de riesgo modificables, porque supuestamente uno podría vivir en un ambiente mejor, pero de repente no se puede en Santiago. ¿Qué otras? Hay varios. Hay varios. Sí. Por eso es que es importante tenerlos conscientes, porque uno cuidando todos esos factores puede mejorar su riesgo de demencia. Y mejora la calidad de vida en general también, porque además, son muchos factores que se recomiendan en general para prevenir muchas enfermedades. Claro. Doctora, ¿qué pasa con el factor de edad? ¿Esta es una enfermedad exclusivamente de personas adultas o también la pueden padecer alguien más joven? Bueno, es una enfermedad que en promedio parte a los 65 años y llega hasta, o sea, puede seguir avanzando hasta que uno cumpla 100 años. Y si la probabilidad es de 1 a 2% a los 65 años, a los 85, 90 puede llegar al 35%, 40% de prevalencia, o sea, mucho, muy frecuente. Y antes de los 65 es rara. Las formas que son hereditarias, las que son por una mutación de un gen, esas parten más temprano. Hay familias donde parte a los 40, hay otras familias donde parte a los 50. Hay incluso descrito familias donde les empezó a los 28, 30 años. O sea, súper joven. Pero muy raro. O sea, es una familia en el mundo, dos, qué sé yo. Ahora, también existen casos atípicos, formas atípicas del Alzheimer, y esas también pueden empezar un poco antes, tipo 55, antes de los 65. Pero así, menores de 50, rarísimo, para que se quede tranquila la gente. Doctora, hablábamos de los factores de riesgo que uno podía en el fondo para prevenir, pero también en cuanto a los medicamentos, ¿hay medicamentos que ayuden a prevenir o detener esta enfermedad? No se ha desarrollado ningún medicamento que sea preventivo de la enfermedad. Y justamente por eso está esta carrera por conseguir algún medicamento que sea realmente preventivo. No existe. Lo que existe son prevención de estos, por ejemplo, cuidarse la diabetes, medicamentos para la diabetes, medicamentos para la hipertensión, etcétera. Todos esos ayudan a prevenir, pero no son específicos para la enfermedad.
Ahora, una cosa es para prevenir, medicamentos para prevenir, lo otro son medicamentos para tratar la enfermedad. Para tratar la enfermedad existen dos, aprobados por la FDA, y esos están en uso desde hace 25 años. No son nada del otro mundo, no tienen un efecto súper potente, pero ayudan a evitar que la enfermedad siga avanzando tan rápido. Ya, la Si la frena un enfermedad poco. la frena un poco. Ujú. Pero no la detiene 100%. No la detiene ni la devuelve, no es curativo. Ya. Y en cuanto a los tratamientos, ¿hay alguna novedad en tratamientos? Porque usted me decía que estos medicamentos llevan 20 años, pero ¿hay alguna novedad en cuanto al tratamiento de esta enfermedad? Desgraciadamente no, no hay una novedad súper efectiva. Sí hay, el año pasado se aprobó un nuevo fármaco que se llama aducanumab, que es el primero aprobado para modificar la enfermedad con un efecto biológico, para corregir el problema. Pero lo aprobó la FDA con un sistema especial en que es como para probar si sirve en el fondo, porque ellos lograron demostrar, los que presentaron el fármaco, que limpiaba de amiloide, que disminuía el amiloide en el cerebro, esta proteína que se acumulaba, pero no lograron demostrar con resultados significativos que mejorara la memoria de los pacientes. Entonces queda como dudoso si solo quitar el amiloide va a mejorar. O sea, la apuesta es que sí, pero no está demostrado. Y eso, junto con que lo pusieron unos precios desorbitantes, ha hecho que mucha gente no está conforme con esa aprobación. Todavía no llega a Chile, no sé si llegará, pero en Estados Unidos muchos neurólogos tampoco la están prescribiendo, etc. Pero yo pienso que es una puerta que se abre y va a permitir que otros fármacos parecidos a lo mejor lleguen a un mejor puerto. Doctora, tenemos preguntas del público. Carlos Maldonado nos pregunta si en la clínica alemana se hacen exámenes para detectar esta enfermedad, porque, claro, quizás los síntomas cuando ya está avanzada son bien reconocibles, quizás. Pero en la etapa inicial, claro. A ver, los síntomas clínicos, que es la falla de memoria, el síntoma principal y el primero que aparece, se puede detectar por la historia que cuentan los familiares, haciéndole unos test de memoria, mandándolo al neuropsicólogo que haga unos test. Uno puede tener una idea de la enfermedad. Se descarta, por ejemplo, una resonancia magnética, que no haya otras causas. Se puede ver que los hipocampos, que es la zona del cerebro que tiene que ver con la memoria, están más chicos. Y hay una serie un conjunto de cosas que a uno le aclaran el diagnóstico, pero un examen preciso para decir que está la enfermedad es más preciso cuando uno mide que se depositó ese amiloide en el cerebro. Y para eso existe un test que se llama PET de amiloide, donde un ligando o una molécula que es radioactiva se pega al amiloide y se puede ver en el PET, en este examen. Sin embargo, saber que uno tiene el amiloide sirve cuando uno ya está con síntomas y quiere saber si es de tipo Alzheimer o es de otro tipo. Pero una persona sana, joven o no tan joven, pero sin problemas, no tiene sentido que se mida si tiene amiloide en el cerebro, porque no hay un tratamiento preventivo todavía. Claro, sería, uno se complicaría anticipadamente y quizás no alcance tampoco a desarrollar la enfermedad. Y quizás no alcance a desarrollarla. Doctora, Rodolfo Mosqueda nos pregunta, ¿qué recomendación le daría a una familia que tenga a alguien con esta enfermedad? No sé si se refiere a una familia donde existe la mutación. Yo creo que alguien que se le haya manifestado ya la enfermedad, que tenga sintomatología. Claro, síntomas, pero no sé si de la forma hereditaria o de la forma esporádica. Yo creo que la más común. Ya, la esporádica. Si alguien tiene... Bueno, como recomendación general, el paciente cuando empieza con la enfermedad, muy al comienzo puede tener conciencia de que se le están olvidando las cosas. Se da cuenta que se le va la onda. Se puede dar cuenta y se puede afligir un poco, pero a muy corto andar
la persona que tiene la enfermedad pierde la noción de enfermedad y encuentran que ¿por qué tanto escándalo? ¿Por qué me llevan al doctor si yo estoy bien? Si mi memoria está súper buena. Claro. Y muchas veces todos se confunden porque la memoria antigua empieza a mejorar. La memoria reciente, la memoria de eventos que A corto ocurrieron plazo. de corto plazo, esa falla, pero la antigua como que aflora, empiezan a recordar de su infancia, etc. O sea, algunas personas se confunden y creen que el paciente en realidad la memoria la tiene muy buena, porque se acuerda de tantas cosas. Claro. Pero no es así, es lo reciente lo que da el sello. Y ahí el paciente ya no tiene problemas. Entonces, para la familia es desconcertante que de repente, ¿cómo? Pero si Se te acuerda lo de cuando dije. fue al colegio y no Y se no acuerda. se acuerda de un Claro. recado importante, etcétera. Entonces, no hay que enojarse, hay que tratar de cambiar de tema, porque la persona no lo hace de mala voluntad, a él no se le graban las cosas, a esa persona no tiene el sistema de grabación, entonces es como si no se hubiera dicho. Claro. Y si lo confrontan y le dicen, pero ¿cómo no te acuerdas? Él se frustra y se siente mal por la discordancia. Entonces es mejor tratar de cambiar el tema, no tratar de recordarle que O no de se recuerda. presionarlos, claro. Ni de presionar. Ahora, si es una forma familiar, es más complicado, porque ahí toda la familia, y a mí me dará o no, los hermanos, Claro. ¿me entiendes? Y desgraciadamente ahí no hay mucho, fuera de las medidas de prevención, no hay mucho más que hacer. Doctora, nos llegan más preguntas. Moni dice, ¿el tabaquismo es factor también de riesgo? Hay discusión, pero hay discusión entre gente que, o sea, estudios que muestran que es un factor dañino y otros que dicen que la nicotina no sería dañina, pero poniendo en la balanza los estudios que son perjudiciales y los que son beneficiosos, es en general mejor no fumar. Claro, mejor evitarlo. Mejor evitar el... Rocío Montes nos pregunta si el alcohol puede gatillar el Alzheimer. No, el alcohol no lo gatilla, pero el alcohol puede haber un paciente solo por el alcohol tiene síntomas parecidos a una demencia. Perfecto. Y también puede haber un caso que tiene una demencia apenitas, que está empezando, pero cuando toma alcohol se manifiesta mucho más. Entonces, como que se intensifica el síntoma. Los síntomas se intensifican. Preguntan también si es que el Ale nos pregunta, ¿tener mala memoria de joven es síntoma de un posible Alzheimer a futuro? No. Hay gente que tiene mala memoria de joven. O que es más dispersa de repente. Claro, hay gente que tiene una memoria de elefante de joven y a cualquiera le puede dar el Alzheimer. Hay un cierto factor protector de la educación. O sea, si uno tiene más educación, si aprendió más cosas, aparentemente se forman más conexiones. Y uno entonces, si pierde algunas, le quedan 3. En cambio, si solo tenía 3 y pierde 2, queda con una. ¿Me entiendes? Entonces, perfecto, hay un factor de protección de educación. Pero no hay evidencia de que tener mejor memoria de joven sea... Ahora, muchas veces la mala memoria de joven no es mala memoria, sino que es mala atención. No están poniendo atención, entonces no grabaron lo que se dijo. Por ejemplo, leer constantemente, hacer ejercicios de memoria, ¿es bueno? ¿Es recomendable a partir de...? Es recomendable desafiar el cerebro, pedirle que aprenda cosas nuevas, que se esfuerce, que piense asociaciones nuevas. Todo eso hace que se conecten más neuronas. Si uno se queda tranquilo y no hace nada, es como el músculo, si no lo ejercita, se atrofia. Claro. Doctora, estamos llegando al fin de este live. ¿Alguna recomendación final, por ejemplo, para quienes vean que algún miembro de su familia está viviendo esto o que se sienten identificados con este tema o tienen alguna preocupación? Porque puede llegar a ser bastante agotador para una familia tener a un miembro, o sea, agotador en el sentido en que es una enfermedad difícil de llevar en el día a día. Sí. Bueno, si es en una etapa inicial, yo le recomendaría que
que el paciente consulte, que se corrija todos los factores reversibles, se llaman, son la función de la tiroides, que puede empeorar en la memoria, la falta de vitaminas y una serie de cosas que uno puede corregir y son fáciles de corregir. Entonces, es importante eso, atenderlas. Cuando ya la enfermedad es más avanzada, como decía antes, hay que tratar de no contradecir al paciente, tratar de no recordarle que tiene mala memoria, no insistir cuando ellos dicen que es verde y uno dice no, no es verde, pero no importa, no Claro. pelear por esas cosas. No vale la pena en el fondo porque... No vale la pena. Y más adelante, cuando ya el paciente está muy avanzada la enfermedad, hay que decidir si se queda en la casa o se va a un centro de cuidados. Y esa es una decisión bien difícil, no hay una receta única para todos. En cada caso hay que pensar en los pros y los contras, pero no solo pensar que llevarlo a una residencia de adulto mayor es irlo a votar, como decían antes. Claro. Tienen personal calificado, tienen actividades, cuidados, y a veces los pacientes, para ellos es mejor que estar solos en su casa con una cuidadora, porque tienen más actividades, más estímulo, y eso es beneficioso. Para ellos, claro. Para ellos, claro. Últimas preguntas que nos están llegando antes de irnos. ¿Los medicamentos para la demencia senil son los mismos que para el Alzheimer? Bueno, los medicamentos se desarrollaron para el Alzheimer porque es la más frecuente, pero sirven para las otras demencias también, porque los mecanismos son parecidos. ¿Y la alimentación nos ayuda? ¿Hay alguna dieta o algo? Se recomienda la dieta mediterránea. Ya. Se recomienda frutos secos, pescados, pocas carnes rojas, vitaminas. En general, lo que se llama dieta mediterránea, si uno la busca en internet, la encuentra fácil. Omega 3, hay algunos datos de que la cúrcuma sirve. No son sí o sí, claro, pero se pueden probar. Es mejor incluirlas en la alimentación. Es mejor incluirlas que excluirlas. Claro, nos están llegando, mire, hay personas que se han conectado no desde el principio y están muy interesados en este tema. Isabel Sierralta nos dice, para los que llegamos tardes al live, ¿cuáles son las medidas preventivas? ¿Podríamos repetir eso, doctora? Repetir las medidas preventivas. Ejercicio psicológico o intelectual, por ejemplo, hacer sudokus. Yo encuentro que meterse a un curso, de un taller, de alguna actividad, es muy beneficioso porque el paciente aprende algo nuevo, además hay otra gente, interactúa, entonces está la parte social y la parte intelectual reforzada. ¿Suelen aislarse los pacientes? Suelen aislarse, como se pierden en las conversaciones, esa es otra recomendación. Cuando un paciente está con problemas de memoria, los grandes grupos, las familias enormes con todos los niños gritando, ellos no logran seguir la conversación y se aíslan. Entonces tratar de hacer grupos más chicos, donde pueda el paciente entender todo lo que se está conversando. ¿Qué otra medida preventiva? El ejercicio físico, el ejercicio intelectual, el ejercicio, o sea, la actividad social, mantenerse activo socialmente, pertenecer a grupos, juntarse con gente, cuidar todas las medidas de riesgo cardiovascular, la presión alta, la diabetes, el colesterol, la obesidad. Cuidar la audición, cuidar los golpes en la cabeza. El sueño, una cosa que no dije, la apnea del sueño es un factor de riesgo de mala memoria. Entonces, si la persona ronca o hace apneas en la noche, ir a consultar para corregir eso. Perfecto. Eso sería. Eso serían entonces las medidas preventivas. Doctora, hemos llegado al fin de nuestro live. Muchas gracias por conversar este tema tan interesante el día de hoy. Y bueno, que muchas familias se ven tocadas con este tema, tienen algún miembro de su familia que padeció Alzheimer o que están viviendo etapas tempranas de esta enfermedad. Entonces, muchas gracias por conversar este tema con nosotros. Muchas gracias a ustedes y espero haber contestado las preguntas que todos tienen inquietudes.